Todos, bienvenidos a esta segunda jornada del día de hoy. Tenemos en este Congreso Iberoamericano de Derecho organizado por la Universidad Católica de Trujillo. En las manos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas está precisamente la organización y realización de este importante Congreso Iberoamericano de Derecho. Por encargo especial de nuestro decano, el doctor Daniel Serna, tenemos en esta tarde el saludo, las palabras de saludo de nuestro gerente de desarrollo institucional, el reverendo padre maestro Ricardo Angulo Basauri. Lo escuchamos. Señores participantes de este Congreso Iberoamericano de Derecho, muy buenas tardes. En nombre de nuestra Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI, estamos celebrando estos 20 años de nuestra creación y también los 10 años del inicio de las tareas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en nuestra universidad. Y recuerdo con cariño y con expectativa, ahora con satisfacción también, cuando se tomó la decisión que esta facultad sea una de las integrantes de los brazos de servicio de nuestra universidad en bien del desarrollo de nuestra sociedad. Saludo muy cordialmente al doctor Daniel Serna Bazán, nuestro decano, y también la hermosa y profunda reflexión que hemos podido hacer junto con las tres conferencias de nuestros hermanos que han dirigido la mañana de Perú, México, Costa Rica. Un saludo muy afectuoso al doctor Leonardo Moreno, que desde Chile nos estará acompañando en esta primera ponencia y abriéndonos en el mundo del ius puniendi con el propósito de reflexionar en la necesidad de siempre mirar con mejores ojos el derecho penal. Saludo también al doctor Burgos, de aquí del Perú, Víctor Burgos, a la doctora Alessandra Vázquez, de Brasil, que nos acompañarán esta tarde, y animarlos a todos ustedes, estimados congresistas, en este evento, a que aprovechemos de la mejor manera las sabias enseñanzas de los que nos acompañan. Bienvenidos y que tengamos una feliz tarde. Fueron las palabras de nuestro gerente de desarrollo institucional, saludando y abriendo esta jornada de la tarde en este primer día del Congreso Iberoamericano de Derecho. A continuación voy a permitirme presentar al ponente de esta primera conferencia. Él es el doctor Leonardo Moreno Holman, desde Chile, abogado de la Universidad Diego Portales, director del Departamento de Derecho Procesal de la Escuela de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y docente de Derecho Procesal y Litigación Oral de la misma Casa de Estudios. Tiene la experiencia también en litigación oral y métodos alternativos de resolución de conflictos por la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Es posttitulado en diversas especializaciones relativas a gerencia social y políticas públicas, derechos humanos, derecho procesal penal, negociación y litigación oral en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la Universidad Diego Portales de Chile, la Fundación Chile, the University of the Pacific, McGeorge School of Law de Sacramento, la California Western School of Law de San Diego, California, del National Institute for Trial Advocacy en la New York School of Law de Nueva York, Estados Unidos, y en la ciudad de Medellín, Colombia. El doctor Moreno está involucrado desde sus orígenes en la reforma procesal penal chilena y participó de los programas de capacitación interinstitucional de los operadores organizados por el Ministerio de Justicia de Chile entre los años 2000 y 2004. Se ha desempeñado como jefe nacional del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública de Chile. Fue designado Defensor Regional Metropolitano Norte tras ganar un concurso público.
De este cargo lideró la organización, preparación y operación de la reforma en la capital de Chile. Actualmente, el doctor Moreno se desempeña como docente en la Cátedra de Derecho Procesal Penal y en la de Técnicas de Litigación Oral en materia procesal penal, laboral y familiar. Es consultor senior del Centro de Estudios de Justicia para América, coautor de diversos textos como Litigación Estratégica en el Nuevo Proceso Penal, el modelo adversarial en Chile, ponencias sobre su implementación en la reforma procesal penal y en diversas actividades, así como el módulo de la teoría del caso y las técnicas de litigación oral del Ministerio Público del Perú, entre otras publicaciones. El día de hoy, en esta tarde, y aperturando estas conferencias, tiene a su cargo las audiencias virtuales y su validez. Debo indicarle, doctor Leonardo Moreno, que tiene un tiempo de 45 minutos, quedando 15 minutos para un espacio de resolución de preguntas, inquietudes y algunos comentarios de los asistentes en nuestro auditorio. Al mismo tiempo, quiero informarle a los asistentes que tienen en la parte inferior de nuestra página de la sala Zoom el espacio de preguntas y respuestas para plantear algún interrogante que puedan presentarse en el transcurso de esta ponencia. Doctor Leonardo, estamos a su disposición. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer por esta invitación. Es un placer siempre compartir con los amigos y hermanos de Perú. A mí me ha tocado mucho viajar a vuestro país, disfrutar de sus bondades culinarias y del cariño de su gente, así que para mí es un gusto. Y hablar de algo probablemente no tan técnicamente complejo, pero sí muy real, ¿no? Como es lo que está ocurriendo hoy día con el acceso a la justicia. Cómo de alguna manera algo que nos parecía casi connatural, que nos parecía obvio, que los tribunales funcionaban, que se tomaban las audiencias, que los conflictos de distinta índole, ¿cierto?, eran conocidos y resueltos por los tribunales, se ha visto afectado dramáticamente por el tema de la pandemia que nos afecta a todo el mundo. Y de alguna manera, lo que uno presencia a veces es un debate que llama la atención por lo desconectado que es de la realidad. Mi planteamiento, desde ya lo digo, es que yo creo que hay que buscar mecanismos para que las audiencias se puedan hacer y por lo tanto hay que aproximarse a algunos grados de virtualidad. Pero sorprende mucho que frente precisamente en el conflicto penal, donde eventualmente pueden existir demandas de las víctimas de resolución de los conflictos, pero también afectación seria de las garantías de imputados, que incluso podrían estar privados de libertad, a veces livianamente se dice no es posible hacer una audiencia virtual, ¿no? Y categóricamente se rechaza esta posibilidad sin hacer probablemente lo que debiera ocurrir, una serie de distingos, ¿no? Para poner solo a nivel de ejemplo, no parece razonable que un imputado que quiera que se haga su audiencia, ¿cierto?, el sistema le niegue la posibilidad de que esa audiencia virtual se realice. Entonces a mí me parece que un primer llamado de realidad en este contexto es entender la situación en la que estamos. Estamos en una situación de excepción. Y en esta situación de excepción no es posible aplicar con todo el rigor o con toda la estrictez los principios que naturalmente nos parecen connaturales al proceso penal, como la inmediación, la oralidad, la contradictoriedad básicamente que se debe dar en la audiencia. Entonces lo que tenemos que ver es cómo somos capaces de flexibilizar en algo estos principios sin que se afecten efectivamente las garantías de quienes están involucrados en el contexto del proceso penal. Por lo tanto, el llamado, por decirlo de alguna manera, es que tenemos que ponernos a pensar entre los operadores, los académicos, el poder judicial, los distintos operadores institucionales, cómo logramos que el sistema de justicia en estos contextos, ¿cierto?, sea capaz de responder, a lo menos parcialmente, a la funcionalidad que es indispensable que éste tenga, ¿no? No es posible pensar un sistema de justicia que esté paralizado durante más de un año, ¿no? Todos sabemos lo que está empezando a pasar en Europa y probablemente también en Latinoamérica con lo que se denomina esta segunda ola, ¿no? Y por lo tanto las expectativas de volver a la normalidad que en algún momento tuvimos, bueno, se están dispersando por lo menos hasta probablemente el segundo semestre
del año que viene, ¿no? Y en ese contexto, entonces, tenemos que buscar una solución. Yo diría, como una segunda idea, es que la solución no es única. Esto no es un problema de reglas, esto no es un problema de prohibido o permitido, ¿no? El tema es cómo somos capaces de generar ciertos acuerdos que tengan que ver con las particularidades de la causa en que se presenta el problema de la eventualidad de una realización de una audiencia virtual, y entonces cómo acordamos las formas de que esa causa sea conocida de la mejor forma posible. Yo diría que el primer llamado en esto es la necesidad de coordinación. Alguien, ojalá el Poder Judicial, es el que tiene que asumir un papel prioritario en llamar al diálogo, en llamar a la conversación, a los abogados privados, a los abogados defensores penales públicos, al Ministerio Público, para ir acordando ciertos mecanismos de razonabilidad, como digo, de realización de estas audiencias. A mí me parece que una primera cuestión que uno debiera distinguir, y que me parece que también es central, no es o no tiene el mismo nivel de problemática el pensar en realizar audiencias virtuales preliminares que pensar hacer audiencias virtuales o semivirtuales en el ámbito de los juicios orales, ¿no? A mí me parece que, dada la naturaleza que tienen en la mayoría de nuestros países las audiencias preliminares, que se basan básicamente en un debate que se desarrolla en torno a los antecedentes reunidos en la carpeta investigativa o en el legajo investigativo fiscal, y que por lo tanto son audiencias fundamentalmente argumentativas, a mí no me parece que exista ningún reparo razonable o sustantivo respecto a la posibilidad de realizar este tipo de audiencias, ¿no? Más bien lo que tenemos que garantizar es cómo aseguramos fundamentalmente que las defensas que participen en esa audiencia puedan ejercer un derecho a defensa efectiva, que supone un derecho a defensa informada, por un lado, es decir, cómo garantizamos que las defensas accedan a los registros investigativos de la Fiscalía para poder comparecer en estas audiencias virtuales, y en segundo lugar, cómo garantizamos la comunicación permanente en la audiencia y previo a la misma entre el defensor y su defendido, ¿no? Entendiendo que el derecho a defensa técnica que ejerce el defensor, ¿cierto?, no subroga, no reemplaza al titular natural de ese derecho a defensa, que es el propio imputado. Entonces, me parece que en el ámbito de estas audiencias preliminares, la medida que tengamos claridad sobre estos puntos, no hay probablemente mayores riesgos de realizar audiencias virtuales, sino que hay que generar ciertas disponibilidades técnicas que no son tan complejas, que pueden permitir la realización de esas audiencias. Distinto es probablemente el caso, con esto no estoy diciendo que no sean posibles de realizar, un poco más complejo es cuando entramos al área de las audiencias de juicio, propiamente tal, donde efectivamente se pueden generar los mayores reparos dogmáticos a propósito de la naturaleza del sentido de una audiencia oral. Esta idea de la inmediación del juez en la producción de la prueba, y por otro lado, en el contradictorio que puedan realizar las partes respecto de la evidencia que se produzca dentro del juicio. Pero allí también hay que matizar, en primer lugar, porque en Latinoamérica en general no tenemos la misma concepción que se tiene en otros lugares sobre el principio de contradicción, ¿no? El principio de contradicción, por ejemplo, en el sistema americano, en Estados Unidos, tiene que ver con una lógica del careo, es decir, está desde la Constitución, está pensado en el derecho que tiene cualquier acusado a que cualquier prueba que se pretenda rendir en su contra necesariamente deba producirse en su presencia, frente a él, ¿no? Y por lo tanto, si hay un declarante, lo importante es que declare frente a su persona, porque eso es eventualmente un control de la veracidad de las declaraciones y de los testimonios de estas personas. En cambio, en Latinoamérica, más bien el derecho a contradicción básicamente lo hemos entendido desde una perspectiva de la posibilidad concreta de ejercer el derecho a refutar la prueba de cargo, ¿no? Y por lo tanto,
la posibilidad de contraexaminar un declarante, la posibilidad de presentar prueba propia de refutación o de utilizar, ¿cierto?, el resto de las técnicas que permiten ejercer el contradictorio, como las objeciones o la confrontación con declaraciones previas. Pero no está diseñado estrictamente bajo esta idea de un derecho constitucional de que la prueba, ¿cierto?, se produzca materialmente frente al imputado. De hecho, parte importante de nuestros códigos, por supuesto, con carácter excepcional, porque estábamos en la regla general de que los juicios se hacían presencialmente, ya contemplaban ciertos mecanismos excepcionalmente de declaración a través de videoconferencia, en el caso de determinados tipos de delitos, particularmente sexuales, o la posibilidad de que cierta prueba de cargo, fundamentalmente pericial, eventualmente también, ¿cierto?, pudiera prestar su testimonio desde un modelo o una plataforma tecnológica. Por lo tanto, tampoco es que esto sea enteramente novedoso o enteramente desconocido para los litigantes el eventualmente enfrentar una audiencia en estos contextos. ¿Qué es lo que, de la experiencia que yo he podido ver en los distintos países, uno diría, hay dos grandes consideraciones que son muy distintas que hay que tener a la vista a la hora de tomar una decisión respecto de la posibilidad de o no de hacer una audiencia virtual? Yo diría que primero hay una cuestión absolutamente técnica, no de derecho, que incluso en muchos países termina siendo más relevante que la cuestión jurídica, ¿no? Y por lo tanto uno diría, hay un primer capítulo de debate para la posibilidad de realizar audiencias virtuales que tiene que ver con la disponibilidad o viabilidad tecnológica, ¿no? Muchos de los países de Latinoamérica tienen claramente diferencias sustantivas en esta materia. No todos tienen, ¿cierto?, las capacidades tecnológicas, y no en todos los países, que también es bien importante, la participación de abogados privados es similar. Hay países donde la participación de abogados privados, particularmente defensas privadas en el sistema de justicia penal, está cerca del 3 o el 5%, y hay otros en que se aproxima al 20 o el 25%, ¿no? Y por lo tanto, en estos primeros, donde la participación privada es mínima, pareciera ser más fácil de nuevo, porque se generan acuerdos, prácticas y utilización de recursos del Estado, ¿cierto?, a través de los acuerdos que se generan entre tribunales, Ministerio Público y fundamentalmente defensa pública, ¿no? En cambio, allí donde participan de manera mucho más activa abogados privados, entonces se vuelve un tema un poco más complejo, porque no siempre vamos a poder garantizar que ese abogado privado o tenga personalmente la disponibilidad tecnológica o el Estado pueda procurársela para los efectos de que pueda presentar, por ejemplo, su prueba, ¿no? Entonces yo diría que es importante identificar cuál es el tipo de litigio que ordinariamente se genera en el contexto de un determinado país, ¿no? Entonces, esta idea de cuánta participación tienen o no los litigantes institucionales o privados es un criterio a considerar en este primer gran criterio, como digo, que es la viabilidad técnica. Segunda cuestión también que tiene que ver con esta cuestión de la viabilidad tecnológica. No es lo mismo el tipo de prueba que se vaya a presentar en un juicio, ¿no? En muchos casos, ¿cierto?, particularmente si la defensa tiene una tesis pasiva de refutación, en que no presentan un relato alternativo, en que eventualmente incluso pueden no presentar prueba propia, entonces estamos hablando básicamente de prueba institucionalizada, ¿no? Policía, perito y eventualmente víctimas y testigos, pero que pueden utilizar o dependencias del Ministerio Público para la prestación de esa declaración por vías tecnológicas o derechamente pueden ser excepcionalmente determinados testigos o la propia víctima quienes concurran presencialmente, eventualmente, a prestar testimonio ante el tribunal. Entonces, de nuevo, hay una gran distinción entre mecanismos de prueba privada, en que todo, por supuesto, se complejiza. Si tiene un defensor distintas pruebas y estas son personas particulares, bueno, de nuevo tenemos el problema allí de identificar la capacidad de estas personas de disponer de la tecnología que les permita conectarse
a las plataformas que ordinariamente utilizamos. También es un tema debatir qué tipo de audiencia vamos a hacer, ¿ya? Porque siempre cuando se habla de audiencias virtuales y lo queremos poner en el extremo, entonces decimos, no queremos audiencias totalmente virtuales. Bueno, en mi país por lo menos se han ido dando distintas variables, ¿ah? Desde que todos actuamos virtualmente, es decir, defensor en su oficina o en la institución a la que pertenece, Ministerio Público en su institución, tribunal, ni siquiera en el Palacio de Tribunales, sino en un lugar distinto, y la prueba también. Pero también hay mecanismos que son distintos, y que es algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Hay mecanismos de semi-virtualidad. Eventualmente las partes pueden plantearle al tribunal que hay cierta prueba que sí es relevante que el tribunal eventualmente, ¿cierto?, la verifique de una manera más presencial en condiciones de inmediación real, y eso significa que cierta prueba puede comparecer al tribunal donde van a estar presentes los jueces, ¿no? Que en ciertos contextos, entonces, esa prueba se presenta materialmente ante el tribunal, y quienes están fuera de la sala del tribunal entonces son eventualmente los litigantes. Lo que quiero decir es que hay numerosas formas de adaptar o plantear esta virtualidad que suponen el análisis particular del caso. No es una cuestión que se pueda determinar de manera general. Hay que verificar, siempre uno piensa en grandes tecnologías, uno piensa en otros países. Bueno, este congreso, ordinariamente en las clases de pregrado mía o en las clases que hago en posgrado, uno utiliza Zoom, ¿no? Que no es una tecnología tremendamente cara, es una tecnología accesible, es una tecnología que además permite cosas que son muy útiles en el contexto de una audiencia de juicio, por ejemplo. Generar salas privadas. Una sala privada, por ejemplo, donde pueda reunirse y conferenciar el defensor con su defendido. Una sala eventualmente donde pueda esperar, ¿cierto?, el llamado la prueba, ¿no? Una sala donde el tribunal eventualmente pueda salir a deliberar una vez que ha terminado el juicio. Es decir, la disponibilidad tecnológica no requiere de grandes complejidades, de distintos problemas. Aquí se puede compartir pantalla, se pueden generar, como digo, distintas salas. Probablemente lo que se empieza a transformar en muy importante es quién gestiona esto. Y probablemente ahí no lo tenemos en la lógica de la audiencia presencial. Y una de las cuestiones que yo siempre he propuesto es que en ciertas reuniones de coordinación, a las que nos vamos a referir en unos minutos más, se adopte esta idea de que el tribunal disponga, como tiene a veces en una sala presencial, oficiales de sala, encargados de la sala, también pueda en estos contextos, ¿cierto?, disponer de un funcionario del tribunal que es el que administra, gestiona estas distintas salas que están operando a través de alguna aplicación virtual. Otra cuestión que también es importante, hay que analizar y verificar cuál es la disponibilidad, por decirlo de alguna manera, de locaciones institucionales, ¿no? Los tribunales tienen distintas salas, hay organismos públicos que tienen salas de videoconferencia o salas donde esta tecnología podría estar a disposición de quienes carezcan de la misma, y por lo tanto es muy importante, por ejemplo, para los temas de declaración de testigos particulares que no necesariamente tengan que comparecer ante el tribunal, ¿no? Particularmente, además, si son de localidades distintas al lugar donde se va a realizar el juicio. Bueno, entonces, ¿cómo conjugamos, ¿cierto?, los recursos del aparato estatal para posibilitar este tipo de declaraciones sin tener que generar desplazamientos, sin que tener que generar mayores costos en la realización de esta audiencia? Es muy importante también los mecanismos de agendamiento. Yo diría que una cuestión que vamos a ver más adelante es que, a mi entender, se genera la necesidad de tener 3 instancias que son distintas. Una primera instancia donde vamos a ver la viabilidad de poder hacer esta audiencia virtual de juicio. 2, una audiencia previa al juicio, que puede ser antes de que éste se inicie,
para verificar que esas condiciones se mantienen y la disponibilidad del tribunal y los operadores para ir verificando que el juicio, ahora ya en el juicio mismo, se desenvuelva y se desarrolle conforme a los principios que le son propios, ¿no? Porque lo que yo he visto también, que me parece una muy mala práctica, es que en algunos países donde se discute la posibilidad de hacer audiencias virtuales y se decide hacer la audiencia virtual, de nuevo, esa es una decisión inamovible y eso es absurdo, ¿no? Una cosa es que nos pongamos de acuerdo en hacer la audiencia, otra cosa es que verifiquemos que el día en que se inicia la audiencia las condiciones se mantienen, y otra cosa muy distinta es qué ocurre durante la audiencia, ¿no? ¿Qué pasa si en ese contexto se generan problemas de tecnología, de desconexión, de falta de control de la prueba? Bueno, no es razonable que ese juicio tenga que seguir desarrollándose en circunstancias que estamos verificando que no se están cumpliendo los principios que le son connaturales y que son los que permiten que el tribunal conozca mejor, porque adquiere una mejor información por el ejercicio de la contradictoriedad y disminuye sus factores de error. Por el contrario, si la audiencia no se desarrolla con un grado de normalidad relevante, lo que estamos exponiéndonos es a la posibilidad de que se generen errores en las decisiones. Y por lo tanto, tendría que también en este tercer momento eventualmente establecerse los criterios por los cuales una audiencia podría o suspenderse o derechamente ponérsele término y anular todo lo que hubiera ocurrido hasta ese momento, precisamente porque no se han podido verificar en los hechos las circunstancias que hacen viable la realización de la audiencia. Entonces yo diría, este es un primer punto. Tenemos que discutir la viabilidad tecnológica. Y una vez que este punto esté resuelto, que insisto, esto podría terminar la conversación, ¿no? Es re fácil, en mi caso, ¿cierto? Yo hablo desde la capital de Santiago, muchos de ustedes pueden hablar de Lima o de las ciudades más importantes de su país, pero a veces los juicios no se dan en esas ciudades, ¿no? A veces los juicios se dan en localidades más apartadas, más pequeñas, donde parte importante de los presupuestos que yo he planteado de disponibilidad tecnológica, de disponibilidad institucional, no existen. Bueno, en esos casos, si no hay viabilidad tecnológica, lo que hay que hacer es reagendar. Por eso yo digo que el criterio aquí es la flexibilidad. Podemos hacer audiencias virtuales donde se den las condiciones, en primer lugar tecnológicas. Si no es así, bueno, lamentablemente, ¿cierto?, tendremos que reagendar esas audiencias. Pero pasado este primer tamiz, pongámonos en la versión optimista, tenemos las condiciones tecnológicas que hacen posible y viable la realización de la audiencia, entonces vamos a tener ahora un segundo debate, que es la viabilidad procesal, ¿no? Que tiene que ver entonces ahora sí con estos principios de continuidad, de concentración, de oralidad, de inmediación, de contradicción y nunca olvidarse de publicidad de las audiencias para que éstas puedan desenvolverse competentemente, ¿no? Y en este caso, de nuevo, pareciera que hay criterios que sería razonable considerar, ¿no? Como criterios, no como reglas, criterios orientadores para el debate. ¿Cuál es la situación procesal, por ejemplo, del imputado? ¿Es un imputado que está libre o es un imputado que está afectado por una medida cautelar? Y estando afectado por una medida cautelar, ¿es una medida cautelar menos intensa o derechamente estamos frente a alguien que está afectado por una medida cautelar, por ejemplo, de prisión preventiva, ¿no? Pareciera que no puede ser razonablemente la misma solución el que esté una persona privada de libertad que desea, por ejemplo, que su juicio se realice, a que eventualmente el problema se nos esté dando con una persona que está libre, ¿no? Entonces, situación cautelar, a mí me parece un tema importante. Un segundo tema es lo que decíamos, conocer cuál es el tipo de prueba y el volumen probatorio de ese juicio. No es lo mismo un juicio donde van a declarar 2 o 3 personas, o le vuelvo a decir, mucha prueba institucionalizada, versus un juicio mucho más complejo, donde va a existir un volumen mucho más significativo de prueba. Tercero, ¿cuál es la voluntad del imputado? ¿Qué dice el imputado de la posibilidad de que se haga o no su audiencia de juicio? ¿Cuál es el riesgo de pena de ese imputado? Si fuera condenado, ¿va a ser condenado a una pena privativa de libertad
o va a ser condenado a una pena posible de ser cumplida con algún tipo de beneficio. Bueno, pareciera de nuevo que eso es sumamente razonable, el considerar estos elementos a la hora de tomar una decisión. ¿Cómo vamos a acordar? Una cuestión que vamos a ver un poquito más adelante, con un poquito más de detalle. ¿Cómo vamos a acordar la forma de producción de la prueba? Hay prueba que puede ser fácil, un testimonio, pero si en ese testimonio vamos a incorporar evidencia material, o respecto de ese testimonio hay testimonios contradictorios que van a significar probablemente utilización de refrescamiento de memoria, de confrontación con declaraciones previas, bueno, entonces tenemos que ponernos de acuerdo cómo esta tecnología que tenemos disponible nos permite o no nos permite hacer eso de una manera medianamente eficaz. Tenemos que acordar, ¿cierto? Si quiere usted, una suerte de instrucciones del tribunal a los declarantes. ¿Cierto? Uno de los problemas que tienen normalmente las plataformas tecnológicas es la latencia entre la inmediatez de lo que uno dice y eventualmente de quien está escuchando. Bueno, eso que pareciera no ser tan relevante, sí lo es en el juicio, por ejemplo, para el ejercicio de la facultad de objetar, ¿no? Y entonces quizás una instrucción tan simple como que el juez le diga a un testigo que antes de contestar espere 2 o 3 segundos para permitir que eventualmente un litigante ejerza esta facultad, parece algo que va a facilitar el desarrollo de la audiencia, ¿no? Tenemos que regular cómo accede el público a esta audiencia virtual, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Los que quieran entrar, aquí por lo menos lo que se hace en algunos casos es que las personas que quieren entrar tienen que inscribirse en ese tribunal y se les da acceso para que puedan presenciar virtualmente la audiencia. La publicidad de la audiencia es un valor democrático del ejercicio de la función jurisdiccional. Por lo tanto, tenemos que permitirlo, ¿no? Esto no significa que todas las personas del país van a poder acceder a esta audiencia. Bueno, pero habrá que dar, ¿cierto?, cabida a que ingrese un número de personas. Ya veremos cuál podrá ser el mecanismo de selección, sorteo, cercanos a la víctima, cercanos al imputado. Bueno, usted establecerá los criterios, pero lo que no puede pasar es que, entre comillas, los interesados directos hagamos una audiencia para nosotros, ¿no? Si el control del ejercicio de la función jurisdiccional no está en nosotros, está en la comunidad. Y por lo tanto hay que garantizar que aún en estos contextos de audiencias virtuales, entonces podamos generar y garantizar el acceso del público. Tenemos que generar también mecanismos probablemente de comunicación bastante más eficientes y tecnológicos, incluso con las propias personas que deban ser citadas a una audiencia. El régimen más formal de notificaciones al que estamos acostumbrados ordinariamente no funciona. Vamos a tener que tener registros de WhatsApp de las personas, de correo electrónico de las personas, para poder ir comunicándonos permanentemente y verificar la posibilidad de realizar estas audiencias. Entonces, cerrando este punto, tenemos que verificar la viabilidad tecnológica, tenemos que verificar la viabilidad procesal. ¿Y qué supone esto entonces necesariamente? Que uno debería entender que, como decíamos antes, vamos a tener que generar un espacio donde esto tiene que discutirse, estos dos grandes criterios. Mi parecer es que esto debiera ocurrir en la audiencia de preparación de juicio oral. Deberíamos incorporar ahora en esta audiencia de preparación de juicio oral una etapa adicional al final de la misma, obviamente en la medida que no se haya generado algún acuerdo de término de la causa, estos acuerdos. Y ante el juez, entonces vamos a generar una suerte de protocolo, ¿cierto?, que va a definir si en esta causa en particular vamos a tomar la decisión de reagendarla o vamos a tomar la decisión de agendar derechamente la realización de una audiencia virtual y vamos a definir también qué tipo de audiencia, ¿no?, dependiendo de las particularidades, como les decía yo, de la prueba o de las complejidades de la misma.
Este es el primer granito que habría que incorporar. No está en nuestros códigos, no está en ninguna parte, pero es una práctica que por supuesto puede ser acordada si todos los intervinientes están de acuerdo, y me parece a mí indispensable, porque como les digo, a veces los problemas pueden ser procesales y otras veces los problemas son bastante más brutales, por decirlo de alguna manera, y son simplemente tecnológicos, ¿no? Ni siquiera podemos llegar a conversar sobre la viabilidad de una buena audiencia en términos de debate si no estamos en condiciones de garantizar una conexión estable, por ejemplo, ¿no? Tomada la decisión de hacer la audiencia virtual, agendada que ésta sea, entonces se nos tiene que generar ahora una segunda instancia, un segundo momento, si queremos. Y ese segundo momento es precisamente y esto tendrán que acordarlo de nuevo en esta audiencia preparatoria, dejar citado esta audiencia, o el día del juicio antes de que éste se inicie, o eventualmente el día anterior del juicio, con la finalidad de verificar que se mantienen, ¿cierto?, todas las condiciones, las circunstancias que permitieron acordar efectivamente que se daba la viabilidad técnica y que se daba la viabilidad procesal, ¿no? Y por lo tanto, como ya sabemos esto, vamos a poder realizar la audiencia. Y por lo tanto aquí podría cambiarse la decisión previa. Si las cosas han cambiado sustantivamente, bueno, entonces vamos a tener que de nuevo verificar o la posibilidad de reagendar o suspender eventualmente la audiencia hasta que se subsanen estos defectos que se puedan hacer ver en este momento. Y el tercer gran momento es el del día del juicio, en que también tiene que haber un cierto acuerdo, ahora no con el tribunal de la audiencia de preparación de juicio oral, sino que con el tribunal que va a conocer efectivamente esta audiencia, y que tiene que ver con la verificación de que todo está en orden para que el tribunal pueda dar por iniciado el juicio. Cosas tan simples como prueba de los sistemas. Prueba de los sistemas, ¿cierto? Una cosa que yo dije que tenía tecnología, que el fiscal dijo que tenía tecnología, que el tribunal lo dijo. Bueno, alguien tiene que verificar que todo esto está operando razonablemente el día del juicio. Por eso yo insisto mucho en que los tribunales van a tener que poner un funcionario a cargo de la gestión de todo esto. Segundo, este mismo funcionario, cuando tengamos prueba testimonial en particular, que se rinda fuera del tribunal, muchas veces o en el domicilio del propio testigo o en otras dependencias institucionalizadas, que es lo que yo recomiendo para garantizar, ¿cierto?, que no existan riesgos de mayor subjetividad. Bueno, una de las cosas que va a tener que hacer esta persona es verificar las condiciones del entorno de la declaración, ¿no? Y esto se puede hacer simplemente. Yo en varias universidades ya estoy tomando exámenes de grado y usted puede tener la cámara o un computador y eventualmente puede tener la cámara o un celular atrás que permite visualizar que usted no tiene nada en las manos, que no hay nadie en su entorno cercano y que por lo tanto las condiciones en las que se está verificando esa declaración son razonables. ¿Quién hace eso? No lo hace el juez, lo hace probablemente este funcionario antes de que se inicie el juicio, ¿no? Que la cámara, de nuevo, cosa simple, que la cámara ojalá enfoque la mitad del cuerpo hacia arriba de la persona, ¿cierto? Porque muchos de los que cuestionan las audiencias virtuales dicen el problema es el demeanor, el comportamiento del testigo, esta idea de que los jueces valoran no solo lo que los testigos dicen, sino que valoran también el comportamiento que éste tiene durante la presentación de su testimonio. Bueno, para que esto sea más o menos razonable, entonces necesitamos no ver, como me están viendo a mí, ¿cierto?, una cuarta parte de Leonardo Moreno, sino ojalá ver la mitad del cuerpo de Leonardo Moreno para ver sus gestos, su comportamiento, etc. Esta misma persona tiene que crear y administrar las distintas salas que va a tener esta audiencia virtual, ¿no? Ya decíamos que hay que garantizar básicamente la posibilidad de que en algunos contextos la defensa pueda conferenciar con su defendido de manera privada, ¿no? ¿Dónde va a estar la prueba que va a presentarse ante el tribunal, ¿no?
donde eventualmente al final del juicio puede entrar a deliberar los miembros del tribunal, ¿no? Entonces hay que administrar estas distintas salas que pudieran tener que generarse en este caso en particular. A veces, ¿no?, y tal como lo estamos haciendo aquí, uno puede fraccionar qué ve. Bueno, los alegatos de apertura y de clausura probablemente nos interesa ver a los dos abogados y al tribunal. Pero cuando esté declarando a alguien, entonces nos interesa que las cámaras permitan que podamos estar viendo al declarante, que podamos estar viendo a quién lo interroga, quién eventualmente lo va a contrainterrogar y ver al tribunal. Es decir, esto es gestión, esto es simple. Lo que quiero decir es que a veces uno se imagina que es una cosa tremendamente compleja. No, uno ve que se puede hacer fácilmente y sin requerir de nuevo gran tecnología. También va a ser muy importante el disponer y conversar acá el cómo vamos a hacer para la presentación eficiente de la prueba. Por ejemplo, ¿no? ¿Va a haber prueba documental? ¿Van a haber objetos que se van a exhibir? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Todo esto hay que acordarlo previamente con el tribunal, ¿no? ¿De qué manera vamos el abogado eventualmente compartir pantalla o... En otros países se ha tomado la decisión de que si hay prueba material, la prueba material se lleva al tribunal y es un funcionario del tribunal la que la exhibe, porque el juez está presente en esa sala de tribunal. Es decir, lo que quiero decir para ir cerrando, porque ya parece que se nos empezó a pasar el tiempo, es que tenemos que tener la flexibilidad suficiente para ir adaptándonos a que esto sea posible, y eso básicamente pasa por acuerdos, ¿no? Por acuerdos que se vayan generando ciertos protocolos de actuación. Ojalá protocolos generales que dicte el Poder Judicial, pero nunca olvidarse que al final del día los acuerdos más relevantes son los que se toman por quienes van a intervenir en esa audiencia en particular, ¿no? Por mucho que exista un protocolo general, no va a poder hacerse cargo probablemente de todas y cada una de las cuestiones complejas que puedan surgir en el contexto de una audiencia. Básicamente a mí me parece que esto es un poco lo que se espera del sistema de justicia e insistir en esta idea de que estamos frente a una situación de excepción, que eso qué significa, que todo esto que estamos hablando es transitorio. El día de mañana vamos a volver a las salas físicas del tribunal porque esa es la mejor manera de garantizar el conocimiento y la información que el juez va a tener para resolver. Eso no cabe duda, ¿no? Pero el tema es cómo ahora, y probablemente por varios meses más todavía, nos adaptamos a esta situación de pandemia en lo que no puede pasar, insisto, es que el sistema de justicia se paralice, ¿no? En que no tenga respuesta la ciudadanía de cómo se están resolviendo los conflictos que son más relevantes para ella. Bueno, dejémoslo acá para que veamos algunas consultas y podamos allí quizás redondear algunas otras ideas. Muchas gracias, doctor Moreno. Así es, bastante interesante y sumamente actual el contenido de la temática abordada por usted. Quiero recordarles a los asistentes de que podemos plantear las preguntas a través del botón de preguntas y respuestas, que en algunos casos aparece con las siglas Q y A. Se encuentra en la parte inferior del campo visual que tenemos en la pantalla de esta sala Zoom. Al mismo tiempo, quiero informarles de que se está generando un formulario que va a aparecer en el chat para que por favor coloquen su asistencia. Doctor Moreno, Saret nos hace una consulta que le voy a transmitir en este momento. ¿En qué supuestos se reputaría la inconcurrencia del sujeto procesal en este tipo de audiencia? Y podríamos tomar como riesgo la manipulación de las tecnologías para frustrar o beneficiar a una de las partes en una audiencia virtual, ya que no todos tienen el mismo nivel de manejo de estas nuevas plataformas. Doctor. Bueno, a ver, sobre el tema de realización de juicios sin la concurrencia del acusado, por lo menos para mí me parece que eso es inaceptable en un modelo presencial o en un modelo, ¿cómo se llama? En un modelo virtual. Es decir, tiene que estar presente el acusado, ¿no?
Lo que puede pasar eventualmente es que si no asiste se podrán decretar medidas cautelares, pero el juicio necesariamente supone la presencia del acusado. Y esto tiene que ver con algo que a veces se nos olvida. El titular del derecho a defensa es el acusado, no su abogado. No es posible hacer un juicio en ausencia, ¿no? Porque el que tiene derecho a refutar la prueba de cargo es el titular del derecho a defensa. El que tiene derecho a renunciar a su derecho a guardar silencio y eventualmente declarar es el titular del derecho a defensa, el acusado. El defensor es el asesor técnico. Tiene los conocimientos, las habilidades que permiten ejercer los derechos del imputado competentemente en la audiencia. Pero lo que está ejerciendo son los derechos del imputado, ¿no? Por lo tanto, para contraexaminar, para eventualmente tomar la decisión de, en el caso de usted, incluso decisiones que pudieran terminar con incluso el juicio oral al inicio del mismo, supone necesariamente la presencia del acusado allí y la asesoría de su defensor técnico. Y respecto a las tecnologías, por eso es tan importante lo que yo les decía, que miremos el tema de la tecnología no como privativo de las partes, no un problema de quién tiene más o menos tecnología. Probablemente en esos contextos el que tiene más tecnología es el tribunal y en segundo lugar el Ministerio Público. Me parece que eso es casi obvio en la mayoría de los países de Latinoamérica. El tema es cómo ponemos la tecnología del Estado al servicio de la realización de los juicios. Muchos servicios públicos tienen buenas conexiones digitales, tienen plataformas digitales, tienen sistemas de videoconferencia, tienen mecanismos tecnológicos que pueden estar dispuestos para que el Poder Judicial pueda realizar juicios, ¿no? Entonces, por eso yo le decía, un declarante no necesariamente estamos pensando en que tenga que declarar desde su casa con la precariedad o inexistencia de su conexión. Lo puede hacer desde otro recinto público hacia el tribunal porque se le facilitó la tecnología para que esto pueda ocurrir, ¿no? Por eso la coordinación del sistema de justicia es muy relevante, ¿no? Y lo que tenemos que garantizar es que en esos contextos en que se presenten esas declaraciones podamos verificar, como decía yo, el entorno en que estas declaraciones se presentan, cuestión que de nuevo no es para nada complejo, ¿no? Así que yo creo que esos dos riesgos siempre van a existir, pero se pueden minimizar al máximo si uno entiende que esto es una decisión del sistema de justicia. Esto no es quien tiene más tecnología para, entre comillas, sacar ventaja sobre los otros en el contexto de un debate. Eso es absurdo. Y por eso estos acuerdos, ¿dónde se toman? Delante del juez. Un juez que precisamente lo que tiene que verificar es que las posibilidades de hacer un juicio viable efectivamente sean ciertas. Muy bien, doctor, muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta. Bueno, además del saludo emitido, la pregunta es, ¿cuáles serían, como resumen, las ventajas y desventajas en una audiencia virtual? A ver, yo creo que el gran cuestionamiento que se hace teóricamente, por lo menos a las audiencias virtuales, tiene que ver con esta capacidad de percibir de la manera más completa e integral la prueba, ¿no? Esta idea de que la percepción que se hace a través de un mecanismo tecnológico no es suficientemente completa como la que permite la declaración presencial ante el tribunal. Eso diría que es una primera cuestión. Y segundo, si uno entiende el principio contradictorio como el derecho a que la prueba se produzca frente al acusado, entonces tiene que ver con que derechamente este tipo de pruebas virtuales infringiría, ¿cierto?, este derecho del imputado a que la prueba se produzca en su presencia, ¿no? Pero insisto, esta segunda cuestión en Latinoamérica en general no se ha concebido de esta manera, y el tema de permitir que el tribunal aprecie de la mejor manera la declaración de una persona está más bien dada porque la tecnología se use correctamente. Lo que yo les decía, cuál es el enfoque, cuál es el encuadre que tenemos del declarante, ¿no? Y cómo entonces permitimos que el tribunal pueda ver de una mejor manera, ojalá la mayor parte del cuerpo de la persona y poder así apreciar cuáles son sus comportamientos, sus reacciones y no solo escuchar sus palabras.
Muchas gracias, doctor. Tengo acá una pregunta de la doctora Lucía Díaz, un poco también aprovechando el conocimiento de nuestra realidad que, como bien lo expresó usted al inicio de su ponencia, de alguna manera ha tenido alguna relación y vínculo con nuestro país. Dice así: un porcentaje mayoritario de familiares de las víctimas de los casos de violaciones a los derechos humanos pertenecen a sectores económicamente vulnerables que no cuentan con los recursos necesarios para obtener los medios electrónicos que les garantice conectarse en tiempo real a la realización de estas audiencias. Es muy probable que este problema limite significativamente la intervención de los familiares como parte civil en la realización de los juicios orales. ¿Podría el gobierno realizar módulos básicos virtuales que dote a las partes o sus abogados de cubículos con computadora de Internet básico, como lo hizo en su momento con los módulos básicos de justicia, los cuales descentralizaron la justicia en el Perú? Doctor, su opinión al respecto. Sí, yo creo que aquí lo que necesitamos es creatividad y, como decía yo, flexibilidad. Por supuesto, hay muchas instancias institucionales del Estado donde esa tecnología puede estar disponible. Puede ser un municipio, puede ser un colegio, o pueden ser otras instituciones más organizadas, como el servicio médico, algunas oficinas de las que estén integrados peritos. Es decir, hay mecanismos con los cuales uno puede ir permitiendo este acceso. Yo creo que lo peor sería que entendiéramos que cuando comparece un actor privado, entonces le entregamos a él toda la responsabilidad de tener que, entre comillas, reunir o adquirir esa tecnología. De eso no se trata. Por eso les digo que esta es una coordinación que hay que tomar ante el juez y en la que participa todo el sistema de justicia. Al fiscal también le interesa que eventualmente se haga el juicio. Al fiscal le interesa que si se hace el juicio no se anule porque se conculcaron garantías del acusado o no se pudo efectivamente ejercer el contradictorio, el derecho a defensa, y por lo tanto es todo el Estado el que tiene que poner a disposición del sistema de justicia el aparato tecnológico, que es donde ordinariamente está más presente y es posible de ser utilizado porque está descentralizado, ¿cierto?, en todo el territorio, todo el territorio nacional. Así que lo que ella señala a mí me parece una buena forma de entenderlo, ¿no? Lo que yo quise decir en el sentido es que no es que no quiera que litiguen los abogados privados, no existan eventualmente en los países que se permite algunos grados de demanda civil de reparación, sino que eso supone necesariamente hacernos cargo de ese problema, como ella lo está planteando. Es decir, no podemos entender que como fiscales y defensores públicos eventualmente sí tienen la tecnología disponible, bueno, los demás tienen que arreglárselas como puedan. No, este es un problema de todos los que van a intervenir eventualmente en esa audiencia. Muchas gracias, doctor. Como una cuestión alternativa, Brian hace esta consulta. ¿Y por qué no mejor un juicio donde todos lleven mascarilla? ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, también es una posibilidad. Por eso yo dije, lo primero que dije, es que cuando estamos hablando de virtualidad, no estamos necesariamente hablando de que en todos los casos en que se adopte hacer una audiencia virtual, esta sea íntegramente virtual. A mí me parece razonable que un litigante pueda sostener que hay cierta prueba de él que es significativa para su teoría del caso, que él no quiere que declare por videoconferencia, que prefiere llevarla al tribunal y que el tribunal entonces, en presencia de ese declarante, verifique su declaración. También podría ocurrir que en ciertos contextos, cierta prueba, un declarante, por ejemplo, que va a incorporar objetos, que va a incorporar documentos, no solamente esté presente el declarante, yo también pueda estar presente en esa declaración y eventualmente tomarla físicamente en el tribunal. Esto supone acuerdos. Lo único que yo estoy diciendo es que no hay una regla, porque nadie podría definir cómo se puede litigar correctamente todos los juicios. No, lo que tenemos que ver es cuáles son las complejidades de este juicio en particular que nos van a permitir adoptar determinados acuerdos, ¿no? Y eso es lo que importa, ¿no? Ahora, esto es obviamente, para que el tribunal se pueda hacer cargo de esto y eventualmente resolver y generar estas instancias, el litigante es el que tiene que justificar estas peticiones.
Doctor, tenemos una consulta de Juan Julio. Él dice, bueno, estimado doctor, ¿hay algún tipo de audiencia que por su naturaleza no pueda llevarse a cabo virtualmente? ¿Cuáles serían, por ejemplo? A mí me parece que las únicas que no se podrían realizar probablemente son las audiencias extremadamente complejas en términos de volumen probatorio y particularmente cuando ese volumen probatorio es sustantivamente prueba privada, es decir, es prueba que no es institucionalizada, no son policías, no son peritos del Estado, sino que son muchos declarantes que eventualmente tendrían que declarar desde otros lugares. Se nos va a producir ahí el problema de la tecnología, o también en juicios donde el nivel de contradicción de la prueba sea mucho más relevante. Por ejemplo, casos complejos donde además la defensa tiene una tesis alternativa, ¿no? Entonces, claramente ahí la complejidad y el volumen probatorio empiezan a variar, son más sustantivos y son casos en que eventualmente podría decidirse, eventualmente, no regla, insisto, el problema es que a los abogados siempre les gustan que les digan sí o no. No, esto no es regla. En esos casos, eventualmente, de este debate que estamos hablando, que tenemos hasta el tribunal, podríamos llegar a la conclusión de que en este caso ese juicio no es razonable de hacer y hay que reagendarlo. El problema del reagendamiento hoy día, ustedes saben cuál es, que reagendamos pero no sabemos para cuándo. Entonces, esos son los parámetros que hay que explicarle a veces a la víctima, que hay que explicarle a veces al acusado, de que un reagendamiento no es que vaya a ser el próximo mes, puede ser en 8, en 9 o en 10 meses más. Muchas gracias, doctor. Para cerrar esta pregunta, tal vez implica un diagnóstico general de la realidad con la que nos ha encontrado la COVID. Paul Emilio pregunta, de una manera general, ¿cómo encontró la COVID-19 a las instituciones judiciales en Latinoamérica? ¿Había la infraestructura tecnológica suficiente como para enfrentar las situaciones legales? Su opinión, doctor. Yo creo que en general no. Yo creo que el tema de la tecnología, del avance de expedientes digitales, de la digitalización de la información de las carpetas investigativas del Ministerio Público es algo que es muy dispar en los distintos países de Latinoamérica. Así que yo me atrevería a decir que en general, más bien esto primero nos pilló de sorpresa, como a todos, no solo a los que se mueven en el ámbito judicial, y segundo, no necesariamente se contó con la tecnología. Y tercero, que yo creo que es lo más grave, es que se tomaron posiciones rápidamente, ¿no? De no hacer ninguna audiencia o de seguir con la audiencia a cualquier costo. En circunstancias que, como digo, aquí lo que uno debería considerar son esta situación de excepción y la flexibilidad de ir adaptándose al caso. Y en ese contexto me parece que es muy importante que las Cortes Supremas, los organismos superiores de los tribunales generen un cierto protocolo mínimo que dé cuenta un poco de todas estas cosas que yo le he dicho, que oriente el debate concreto en la audiencia. Una suerte de pauta que el juez tenga cuando tenga sentado frente a fiscales, defensores, y pueda entonces tener una pauta que lo oriente con criterios que le permitan decidir si es posible o no realizar esta audiencia. Y no se olviden que dentro de estos criterios que deberían existir son primero los tecnológicos y luego los procesales. Muchas gracias, doctor Moreno. En realidad es muy actual la temática abordada y es importante también entender de que esta situación de alguna manera ha permitido la incorporación de la digitalidad en la vida de las personas y de los procesos que se desarrollan en muchos ámbitos de la sociedad. Es posible que esta tecnología y el uso y el acceso masivo que se ha desarrollado haya llegado y se quede permanentemente. Así que la orientación que nos ha dado definitivamente vislumbra una perspectiva en la cual este tipo de prácticas se convierte en algo habitual y común. Agradecemos en nombre de la Universidad Católica de Trujillo, de nuestras autoridades, del decano de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por haber compartido con nosotros sus conocimientos y su experiencia orientada precisamente a enriquecer la temática que se está desarrollando en este Congreso Iberoamericano de Derecho.
El agradecimiento profundo de parte de toda nuestra universidad y al mismo tiempo informarle que en breve se le estará haciendo llegar la certificación correspondiente por su aporte en este congreso organizado por nosotros. Muchas gracias.